En la pintoresca ciudad de Willow Creek, un lugar donde cada rostro es familiar y cada secreto conocido, la repentina aparición de un extraño inconsciente en las afueras provocó una ola de curiosidad e inquietud. El sheriff local, John, fue el primero en ser llamado al lugar. Bajo el tenue resplandor de las farolas, encontró al hombre, bien vestido pero desaliñado, tendido inmóvil al borde de la carretera, como si el destino lo hubiera dejado allí sin contemplaciones. ¿Alguna identificación sobre él?, preguntó la ayudante Lisa, agachándose junto al sheriff mientras examinaban al hombre. Nada, ni una billetera ni un teléfono, respondió John, con el ceño fruncido con preocupación. Llevémoslo al hospital. Y mantengamos esto en secreto por ahora. No hay necesidad de provocar pánico. El pequeño hospital de la ciudad era un faro de luz en la noche tranquila. La enfermera Emma Thompson, conocida por su compasión y dedicación, estaba terminando su turno cuando llegó la ambulancia. Su curiosidad se despertó cuando vio que llevaban al desconocido inconsciente. Su rostro, aunque pacífico, tenía un aire de misterio que la atrajo. ¿Quién es él?, Emma susurró para sí misma mientras seguía la camilla hasta la sala de emergencias. Harris, el médico tratante, miró al hombre. No hay heridas visibles, pero está en coma. Es como si estuviera encerrado en su propio mundo, inalcanzable. Emma estaba junto a la cama del hombre, sus ojos trazando el contorno de su rostro. Sintió una extraña atracción, una conexión que iba más allá de su habitual empatía por los pacientes. Era como si su presencia silenciosa susurrara una súplica de ayuda que solo ella podía oír. A medida que la noche se hacía más profunda, los rumores comenzaron a circular por Willow Creek. El restaurante, la gasolinera, el bar local, cada uno se convirtió en un escenario de especulación. ¿Era el extraño un criminal en fuga, un hombre rico con un pasado oscuro, o simplemente un alma perdida que busca refugio? Pero para Emma, el extraño era un misterio que se sentía destinada a desentrañar. Ella sintió que su llegada no era solo un giro del destino, sino el comienzo de un viaje que desafiaría todo lo que sabía sobre ella misma, su ciudad y la esencia misma de la conexión y el destino. Cuando amaneció en Willow Creek, la presencia del extraño se había apoderado de ella. Ya se ha tejido en el tapiz de la ciudad, preparando el escenario para una historia llena de secretos esperando ser descubiertos. En el corazón de Willow Creek, entre sus callejuelas sinuosas y sus acogedoras casas, se encontraba Emma Thompson. Conocida por su toque curativo y su cálida sonrisa, Emma era más que una simple enfermera. Ella era un faro de esperanza en la pequeña comunidad. A pesar de su popularidad en la ciudad y su dedicación a su profesión, Emma albergaba un anhelo secreto de algo más allá de los chequeos rutinarios y los rostros familiares. Mientras el sol arrojaba sus tonos dorados sobre la ciudad, Emma comenzó su día como cualquier otro, pero el recuerdo del misterioso extraño permaneció en su mente. En la soledad de su mañana, reflexionó sobre el camino de su vida, sus sueños de marcar una diferencia significativa en el mundo de la medicina y su deseo de tocar vidas de manera profunda. En el hospital, los rumores sobre el extraño se hicieron más fuertes, pero los pensamientos de Emma estaban en otra parte. Se encontró en la pequeña y abarrotada biblioteca del hospital, sus dedos trazando los lomos de tomos y revistas médicas. Su búsqueda de conocimiento era insaciable, impulsada por la creencia de que dentro de estas páginas se encontraban las respuestas a sus aspiraciones y tal vez a la condición del extraño. «Emma, siempre la estudiosa», comentó el doctor Harris entrando a la biblioteca. «Sabes, tu dedicación es admirable, pero no olvides vivir un poco». Emma sonrió, su mente todavía corriendo con pensamientos de avances médicos y posibilidades inexploradas. «Creo que la enfermería implica mucho más que simplemente seguir rutinas. Quiero generar un impacto real, doctor Harris». Su día transcurrió con el ritmo habitual de la vida hospitalaria, pero el aire estaba cargado de una anticipación tácita. Cuando terminó su turno, Emma se encontró atraída de regreso a la cama del extraño. El hospital estaba más tranquilo ahora, el ajetreo del día dando paso a los tonos silenciosos del turno de noche. Ella se sentó a su lado,
observando el sutil ascenso y descenso de su pecho, el único signo de la batalla que se libraba dentro de su forma silenciosa. «¿Quién eres?», susurró, más para sí misma que para él. «¿Y cómo puedo ayudarte a encontrar el camino de regreso?». Sin que Emma lo supiera, su conexión con el extraño estaba a punto de impulsarla a un viaje que pondría a prueba sus habilidades, su determinación y su comprensión misma de la curación. Los días que siguieron fueron una mezcla de rutina e investigación, mientras Emma profundizaba en los misterios del coma y la conciencia, impulsada por la convicción de que ella podría ser la clave para desbloquear el mundo silencioso del extraño. Su dedicación llamó la atención de sus colegas, quienes observaron con una mezcla de admiración y preocupación cómo Emma pasaba las tardes leyendo revistas médicas, con su cuaderno lleno de pensamientos y teorías que traspasaban los límites de la medicina convencional. Una noche, mientras el crepúsculo envolvía a Willow Creek, la soledad de Emma fue interrumpida por un golpe en la puerta de la biblioteca. Era Tom, un compañero enfermero y amigo, con el rostro marcado por la preocupación. «Emma, te estás esforzando demasiado», dijo con la voz llena de preocupación. «Este extraño es solo un paciente. No te pierdas en esto». Pero la resolución de Emma era inquebrantable. «Esto no se trata solo de él, Tom. Se trata de encontrar mi propósito, superar los límites de lo que sabemos. Puedo sentirlo, hay algo más en su condición y necesito descubrirlo». A medida que la noche avanzaba, Emma permaneció en la biblioteca, rodeada de libros y bañada por el suave brillo de una lámpara de escritorio. Afuera, Willow Creek dormía, sin darse cuenta de la joven enfermera que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiarlo todo, no solo para el extraño, sino para la propia Emma. En la suave luminiscencia de la habitación del hospital, Emma estaba junto a la cama del extraño. Su presencia era una vigilia silenciosa en las tranquilas horas de la noche. El pitido rítmico del monitor cardíaco proporcionaba un telón de fondo constante a sus pensamientos, que revoloteaban en torno al enigma en el que se había convertido el hombre en su vida. Cada día que pasaba, Emma se sentía más atraída por el paciente, a quien el personal había empezado a referirse como John Doe. Se estaba formando un vínculo inexplicable, una conexión que trascendía la relación habitual entre paciente y cuidador. Ella habló con él, le contó historias de la ciudad, compartió fragmentos de su vida y, ocasionalmente, leyó pasajes de sus libros favoritos, con la esperanza de que en algún lugar de lo más recóndito de su conciencia él pudiera escucharla. No era solo el misterio de su identidad lo que la intrigaba, era el profundo sentido de responsabilidad que sentía hacia él. Ella comenzó a notar los cambios más sutiles en su condición, pequeños movimientos de sus dedos, leves surcos en su frente y el ocasional aleteo de sus párpados. Para Emma, estos eran signos, susurros de una conciencia que luchaba tratando de salir a la superficie. Una noche, mientras afuera se avecinaba una tormenta que arrojaba sombras sobre la habitación con poca luz, Emma se sentó al lado de John, sosteniendo suavemente la mano de él. La habitación se llenó con el olor de la lluvia y el ruido sordo de los truenos. Fue en ese momento de soledad y serenidad que Emma sintió un ligero apretón, una suave presión en su mano. Sorprendida, miró a John, cuyos ojos permanecían cerrados y con expresión serena. Pero Emma sabía que lo que sentía era real. No fue solo un reflejo, fue una conexión. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras susurraba: «Sé que estás allí. Sé que estás luchando por regresar». Al día siguiente, la emoción de Emma era palpable. Compartió su experiencia con el Dr. Harris, quien escuchó con oído escéptico, pero no pudo ignorar la seriedad en su voz. «Emma, es común buscar patrones, esperar señales en nuestros pacientes, especialmente en casos como este», advirtió el Dr. Harris. Su voz era una mezcla de escepticismo profesional y preocupación genuina. «Pero no fue solo una ilusión, Dr. Harris. Lo sentí», insistió Emma, con su convicción inquebrantable. Impulsada por esta nueva esperanza, Emma intensificó sus esfuerzos. Investigó métodos de comunicación con pacientes en coma, integrando la musicoterapia y la estimulación táctil en su rutina de atención. El personal la observó con una mezcla de curiosidad y admiración,
y su dedicación provocó una nueva ola de optimismo en la sala. A medida que los días se convirtieron en semanas, la conexión de Emma con John se hizo más profunda. Ella se sintonizó con cada respiración, cada ligero movimiento, como si una conversación silenciosa fluyera entre ellos, trascendiendo las palabras y la conciencia. Una fresca mañana, mientras un nuevo amanecer amanecía sobre Willow Creek, Emma llegó al hospital y encontró una pequeña multitud de personal afuera de la habitación de John, sus rostros con una mezcla de sorpresa y asombro. Con el corazón acelerado, se abrió paso entre la multitud y sus ojos encontraron la visión que había anhelado. John, con los ojos abiertos, contemplando el mundo de nuevo. Aunque su despertar fue silencioso, sin palabras ni grandes gestos, fue un testimonio profundo de los vínculos invisibles que pueden formarse en los lugares más inesperados. Para Emma, fue una validación de su creencia en el poder de la conexión, de la esperanza y del implacable espíritu humano que se niega a rendirse al abismo. Cuando los ojos de John se abrieron ante el brillo estéril de la habitación del hospital, fragmentos de su pasado bailaron en los bordes de su conciencia como sombras que huyen del sol de la mañana. Estas imágenes fugaces no eran solo meros recuerdos, eran piezas de un rompecabezas, cada una de las cuales contenía la clave de su oculta identidad y del laberíntico viaje que lo llevó a Willow Creek. En su mente, John vio destellos de una ciudad, su horizonte salpicado de imponentes rascacielos y el incesante zumbido de la vida. Recordó el peso de las responsabilidades, la sensación de un maletín en la mano y el eco de sus pasos en una oficina enorme y vacía. Estas visiones pintaron la imagen de un hombre enredado en la red de la existencia corporativa, muy alejado de la tranquila simplicidad de un pequeño pueblo. En medio de estas visiones surgió un recuerdo particular. Un momento de profunda soledad en una tarde empapada de lluvia, contemplando la ciudad desde su oficina acristalada, sintiéndose desconectado del mundo de abajo. Era un recuerdo teñido de anhelo, un deseo de algo más genuino, más conectado con la esencia de la vida misma. Pero la tranquilidad de esta introspección fue rota por otro recuerdo, uno que tenía el agudo aguijón de la traición. John recordó una confrontación, rostros desdibujados por la emoción y palabras que hirieron más profundamente que cuchillos. Las confianzas se rompieron, las relaciones se desgastaron y la vida que conocía se desmoronó a su alrededor, dejándolo a la deriva en un mar de incertidumbre y desesperación. Estos recuerdos lo llevaron a la fatídica decisión que cambió el curso de su viaje, la decisión de escapar, buscar consuelo en el anonimato y encontrar un refugio lejos del mundo que lo había herido tan profundamente. Esta decisión lo puso en un camino que finalmente lo llevó a Willow Creek, aunque los detalles de ese viaje permanecieron envueltos en la niebla de su memoria fragmentada. De vuelta en la habitación del hospital, mientras Emma cuidaba de John, permaneció ajena a las tumultuosas tormentas de su pasado. Sin embargo, ella sintió las corrientes subterráneas de dolor y pérdida que persistían en su mirada, un testimonio silencioso de las pruebas que había soportado. El despertar de John no fue solo un regreso a la conciencia, fue un renacimiento en un mundo que parecía familiar y extraño al mismo tiempo. A medida que pasaban los días, luchó por reconstruir los fragmentos de su pasado. Cada recuerdo era un trampolín hacia la recuperación de su identidad y la confrontación de los fantasmas que lo perseguían. En esta búsqueda, Emma se convirtió en su ancla, y su presencia fue una constante en las arenas movedizas de su recuperación. A través de ella, John comenzó a ver Willow Creek no solo como un lugar de refugio, sino como una encrucijada donde su pasado y su presente convergían, ofreciendo una oportunidad de redención y, tal vez, un nuevo comienzo. La pequeña ciudad de Willow Creek, normalmente una tranquila sinfonía de rutinas diarias y rostros familiares, se vio envuelta en una intriga inusual. La noticia de la llegada del extraño y su posterior despertar se había extendido como la pólvora, provocando un sinfín de reacciones entre la gente del pueblo. En el corazón de la bulliciosa calle principal de la ciudad, el restaurante local se convirtió en un foro improvisado de debate y especulación. Mientras tomaban tazas de café humeante y platos de pastel casero,
Los residentes intercambiaron teorías sobre la identidad de John y las razones detrás de su repentina aparición en su ciudad. «Tal vez esté huyendo de la ley», sugirió Bob, el mecánico local, con una voz teñida de sospecha y entusiasmo. «¿Por qué si no alguien terminaría aquí, entre todos los lugares? O tal vez es un millonario disfrazado que busca un lugar tranquilo para escapar del caos de la ciudad», respondió Mary, la dueña del restaurante. «Siempre alguien a quien buscar. Una pizca de romance en lo mundano». Mientras tanto, en el ayuntamiento, el alcalde Thompson enfrentó un tipo diferente de dilema. La serena reputación de la ciudad estaba en juego y él era muy consciente de la creciente curiosidad e inquietud entre sus electores. Durante la reunión municipal, se dirigió a la comunidad, intentando calmar sus miedos y reconociendo al mismo tiempo sus preocupaciones. «No debemos sacar conclusiones precipitadas ni dejar que el miedo dicte nuestras acciones», anunció el alcalde Thompson con voz firme pero empática. «Este hombre, sea quien sea, merece nuestra compasión, no nuestra condena. No olvidemos los valores que hacen de Willow Creek una comunidad muy unida». Sin embargo, a pesar de las palabras del alcalde, una sensación de inquietud persistía en el aire, una sutil corriente subterránea que recorría las pintorescas calles y las acogedoras casas de la ciudad. Algunos residentes, como Sarah, la bibliotecaria, vieron la presencia de John como un recordatorio del mundo más allá de las fronteras de su ciudad. Un mundo lleno de incógnitas e incertidumbres. Sarah le expresó sus pensamientos a Emma durante un encuentro casual en la biblioteca. «¿No te parece inquietante, Emma, que alguien pueda aparecer en nuestras vidas trayendo consigo una sombra del mundo exterior?» Emma, que se había convertido en el reacio centro de atención debido a su estrecha relación con John, descubrió ella misma defendiéndolo. «Él es simplemente una persona, Sarah, una persona que ha pasado por mucho. Deberíamos ofrecerle apoyo, no sospechas». A medida que los días se convirtieron en semanas, la presencia de John siguió despertando una mezcla de curiosidad, miedo y fascinación entre la gente del pueblo. Algunos se acercaron a él con vacilante amabilidad, ofreciéndole libros, música y fragmentos de conversación. Otros mantuvieron una distancia cautelosa y sus saludos fueron corteses pero forzados. A pesar de todo, John siguió siendo una figura de intriga, un lienzo sobre el cual la gente del pueblo proyectaba sus esperanzas, temores y especulaciones. Sin embargo, debajo de la superficie de estas proyecciones se esconde una simple verdad. Un hombre que busca recuperar su pasado y forjar un nuevo futuro en una ciudad que se había convertido en un refugio inesperado. La euforia inicial del despertar de John en Willow Creek dio paso a una realidad más matizada a medida que transcurrieron los días. Su recuperación fue un tapiz de pequeñas victorias y estancamientos frustrantes, y cada día traía su propia serie de desafíos y revelaciones. Emma permaneció constante a su lado, su dedicación inquebrantable mientras navegaba por el delicado equilibrio entre la responsabilidad profesional y la profunda conexión personal que sentía. Su creencia en el potencial de recuperación de John se convirtió en un rayo de esperanza, no solo para ella, sino para todo el equipo médico. El doctor Harris, inicialmente escéptico, comenzó a reconocer el notable progreso que estaba logrando John, aunque a un ritmo impredecible. «Está desafiando las probabilidades, Emma», admitió una tarde, mientras sus ojos examinaban la última serie de escáneres neurológicos. «Hay algo en su voluntad de recuperarse que es bastante extraordinario. Pero el progreso en el ámbito de la medicina rara vez es lineal». Justo cuando John comenzó a mostrar signos de recuperar su habla y sus habilidades motoras, una serie de convulsiones obstaculizaron la suave trayectoria de su recuperación. El hospital estaba lleno de preocupación mientras el equipo médico trabajaba incansablemente para estabilizarlo. Este revés repercutió en la comunidad, reavivando debates y preocupaciones sobre el futuro de John y el impacto de su presencia en la ciudad. En la tienda de comestibles local, los susurros de preocupación se mezclaban con la charla cotidiana, y residentes como el señor Jenkins, el dueño de la tienda, expresaban sus preocupaciones. «Es todo muy extraño, ¿no? Primero, llega de la nada, y ahora esto.
te hace preguntarte a qué hemos invitado a nuestra ciudad. A pesar de los susurros y la moral vacilante, la determinación de Emma no flaqueó. Pasó largas horas al lado de John, leyéndole, hablándole y tomándole la mano, deseando que sintiera su presencia y encontrara el camino de regreso del abismo. Su dedicación no pasó desapercibida. Una noche, cuando salía del hospital, Tom la alcanzó con una expresión que era una mezcla de admiración y preocupación. «Estás haciendo un trabajo increíble, Emma, pero no olvides cuidarte también. Esta ciudad, este hospital, todos confiamos en ti, fiamos». La respuesta de Emma fue una sonrisa cansada, su energía gastada, pero su espíritu imperturbable. «Tengo que hacer esto, Tom, no solo por él, sino por mí mismo. Necesito saber que hice todo lo que pude, sin importar el resultado». A medida que pasaban los días, la condición de John comenzó a estabilizarse, y la ciudad poco a poco volvió a su ritmo habitual, y la crisis inmediata pasó a un segundo plano. Sin embargo, persistía la corriente subyacente de incertidumbre, un reconocimiento silencioso de la frágil línea entre la esperanza y la desesperación. A pesar de todo, la habitación de John se convirtió en una especie de santuario, un lugar donde convergían las complejidades de la salud humana, las complejidades de la dinámica comunitaria y las conexiones profundas formadas en las circunstancias más improbables. Fue aquí, en esta pequeña habitación, donde la verdadera esencia del espíritu de Willow Creek fue puesta a prueba y revelada, un día a la vez. A medida que los días se convirtieron en semanas, la inquebrantable dedicación de Emma a la recuperación de John comenzó a pasarle factura. Se encontró lidiando con una vorágine de emociones: esperanza, cansancio y una creciente sensación de duda. La línea entre sus responsabilidades profesionales y su inversión personal en el bienestar de John se había desdibujado, dejándola cuestionarse los motivos detrás de su incansable compromiso. Una noche, después de un largo turno en el hospital, Emma estaba sentada sola en la pequeña sala de descanso, con poca luz, y sus pensamientos daban vueltas como el vapor que se elevaba de su taza de té. El peso de las decisiones que había tomado, la energía que había invertido y las expectativas que se había fijado para ella y para John flotaban pesadamente en el aire. «¿Por qué estoy haciendo esto?», murmuró para sí misma. Su voz era un mero susurro en medio del silencio. «¿Es realmente para él o es para mí?». Su introspección fue interrumpida por un suave golpe en la puerta. Era el doctor Harris, con el rostro marcado por la preocupación y la comprensión. Él se sentó a la mesa con ella y su presencia era una invitación silenciosa para que ella desahogara sus pensamientos. «Estás llevando una carga pesada, Emma», comenzó el doctor Harris con voz firme y amable. «Tu dedicación a John es admirable, pero debes recordar que eres solo un ser humano. Está bien sentirse abrumado, cuestionar, dudar». Las defensas de Emma comenzaron a desmoronarse, su compostura habitual dando paso a la vulnerabilidad. «Solo quiero marcar la diferencia, ayudarlo de verdad», confesó, «pero a veces me pregunto si me estoy perdiendo en el proceso». El doctor Harris asintió y sus ojos reflejaban una mezcla de empatía y sabiduría. «Marcar la diferencia no significa cargar el mundo sobre tus hombros. Se trata de hacer lo mejor que puedas, con cuidado y compasión, y saber cuándo dar un paso atrás y cuidar de ti mismo». Sus palabras resonaron en Emma, provocando un destello de claridad en medio de la niebla de sus dudas. Se dio cuenta de que su viaje con John no se trataba solo de su curación, sino también de comprender sus propios límites, sus propias necesidades y el equilibrio entre sus aspiraciones profesionales y su bienestar personal. En los días siguientes, Emma empezó a buscar momentos de respiro y reflexión. Se reconectó con su amor por la jardinería y encontró consuelo en el simple acto de nutrir la vida en su pequeño patio trasero. Se acercó a amigos y colegas, permitiéndose contar con su apoyo y compañía. Lentamente, Emma comenzó a recuperar el equilibrio y su sentido de propósito se realineó con una nueva conciencia de su propia humanidad. Sus interacciones con John se vieron imbuidas de un sentido más profundo de presencia y atención plena, y su cuidado por él se enriqueció con su propio viaje hacia el autocuidado y el equilibrio.
A medida que Emma atravesaba esta encrucijada personal, su relación con John evolucionó, convirtiéndose en un testimonio de los caminos entrelazados del sanador y la persona sanada, cada uno de los cuales influye en el otro de maneras tanto sutiles como profundas. El sol de la mañana arrojaba una suave luz a través de la ventana del hospital, tocando el rostro de John con una calidez que parecía llegar a las profundidades de su adormecida conciencia. En ese momento de tranquila claridad, sus ojos se abrieron y se encontraron con el mundo de nuevo con una mirada que mezclaba confusión con asombro. Emma, que había estado a su lado, sintió una oleada de alegría y alivio. La habitación, habitualmente tan familiar, le pareció en ese instante un lugar de milagros. «John», susurró, su voz con una mezcla de emoción y temor. «¿Puedes oírme?» La respuesta de John fue sutil, un ligero movimiento de cabeza, pero fue suficiente para enviar oleadas de esperanza a través del corazón de Emma. Su despertar no fue un salto repentino hacia la claridad, sino un paso lento y vacilante hacia la luz de la conciencia. Parecía estar percibiendo el mundo como a través de un velo, mientras pedazos de la realidad se unían lentamente en su mente. En los días siguientes, el hospital se convirtió en un centro de actividad y tranquilo optimismo. El despertar de John había despertado algo en todos, desde el personal médico hasta los habitantes del pueblo visitantes. Sus interacciones eran cautelosas y sus palabras escasas, como si estuviera aprendiendo a comunicarse de nuevo. Sin embargo, en sus ojos había una chispa de reconocimiento, un reconocimiento silencioso del cuidado y la preocupación que lo rodeaban. Emma cuidó a John con un renovado sentido de propósito, guiándolo a través del laberinto de la recuperación. Ella estaba allí cuando él pronunció sus primeras palabras vacilantes, un momento que le hizo llorar. Ella celebró con él las pequeñas victorias, cada una de ellas un testimonio de su resiliencia y su dedicación. A medida que los recuerdos de John comenzaron a resurgir, surgieron en fragmentos, como piezas de un rompecabezas esparcidas por los vientos de su mente. Habló de una ciudad, de presiones y sombras, de una vida que parecía a la vez distante y dolorosamente cercana. Emma escuchó, su presencia como un ancla firme, mientras John navegaba por las tumultuosas aguas de su pasado. La ciudad de Willow Creek también comenzó a ver a John bajo una nueva luz. Ya no era solo un misterio por resolver o un tema de chismes, sino que se convirtió en un símbolo viviente de la capacidad de empatía y apoyo de su comunidad. La gente trajo libros, música y palabras de aliento, contribuyendo al tapiz de su recuperación. Sin embargo, con la conciencia llegó la abrumadora tarea de la reconciliación, con su pasado, con la persona que había sido y con el camino incierto que le esperaba. Emma, siempre presente, comenzó a comprender que el viaje de John no se trataba solo de una recuperación física, sino de una curación más profunda y existencial. A pesar de todo, se profundizó un vínculo entre Emma y John, forjado en el crisol de su despertar. Fue una conexión más allá de los roles de cuidador y paciente, arraigada en la humanidad compartida y el reconocimiento tácito de las luchas y fortalezas de cada uno. A medida que la conciencia de John echaba raíces más firmes y sus recuerdos comenzaban a entrelazarse, la ciudad de Willow Creek se encontró en una encrucijada. La unidad inicial de curiosidad y preocupación por el misterioso extraño comenzó a fracturarse, revelando un espectro de emociones y opiniones dentro de la comunidad. Algunos residentes, como Mary, del restaurante, vieron la recuperación de John como un rayo de esperanza y un testimonio de la buena voluntad colectiva de la ciudad. «Es un milagro», le decía a cualquiera que quisiera escucharla, sirviendo sus pasteles con una guarnición de entusiastas actualizaciones sobre el progreso de John. Sin embargo, no todos compartían el optimismo de María. Bob, el mecánico, representaba una facción de la gente del pueblo que veía la presencia de John con creciente escepticismo. «Está llamando demasiado la atención», refunfuñó Bob mientras tomaba su café matutino. «¿Qué pasa si su pasado no es solo suyo? ¿Qué pasa si trae problemas a nuestra puerta?» La iglesia local se convirtió en un microcosmos de los sentimientos divididos del pueblo. El pastor Jim, un hombre de fe y pilar de la comunidad, utilizó la historia de John como una parábola de perdón,
y segundas oportunidades durante sus sermones. Sin embargo, en los bancos, los susurros de disensión se mezclaron con las oraciones, mientras algunos feligreses cuestionaban la prudencia de abrazar a un hombre con un pasado desconocido. En medio de esta creciente división, el propio John siguió siendo una figura de silenciosa resiliencia. Cada día que pasaba, los fragmentos de su pasado se fusionaban en una imagen más clara, revelando un tapiz de triunfos y arrepentimientos, conexiones y distanciamientos. Su presencia en Willow Creek, que alguna vez fue un accidente del destino, comenzó a sentirse como una intersección significativa de caminos destinados a cruzarse. Emma observó la dinámica cambiante de la ciudad con una mezcla de preocupación y determinación. Se encontró cada vez más en el papel de mediadora, abogando por la comprensión y la paciencia. Sus conversaciones con John se hicieron más profundas, yendo más allá de lo clínico para tocar lo filosófico y personal, mientras ambos luchaban con cuestiones de identidad y redención. Una fresca tarde de otoño, mientras la ciudad se reunía para el festival anual de la cosecha, las corrientes subyacentes de tensión y camaradería llegaron a un punto crítico. John, ahora un rostro familiar pero todavía un enigma, se mezclaba entre la gente del pueblo. Su presencia era un recordatorio silencioso de la delgada línea entre el forastero y el vecino. El festival, habitualmente un momento de alegría desenfrenada y espíritu comunitario, adquirió un tono matizado. Risas y música llenaban el aire, pero también conversaciones en voz baja y miradas especulativas. John, por su parte, atravesó las festividades con un nuevo sentido de pertenencia. Cada apretón de manos y sonrisa era un paso para cerrar la brecha entre su soledad pasada y su realidad actual. A medida que la noche llegaba a su fin, con la hoguera ardiendo lentamente y las estrellas brillando arriba, Emma y John se encontraron al borde de la reunión, mirando hacia adentro. Su conversación, una vez dominada por la salud y recuperación de John, pasó a la ciudad, y sus residentes, reflexionando sobre la intrincada danza de aceptación y miedo, curiosidad y juicio. En ese momento, Willow Creek estaba al borde de la transformación, su identidad y sus valores puestos a prueba por la presencia de un hombre cuyo viaje se había vinculado inextricablemente con el destino de la ciudad. Y en el centro de todo estaban Emma y John, dos personas unidas por las circunstancias, pero que encontraban el uno en el otro un espejo de su propia búsqueda de significado y conexión en el tapiz de la vida. Con cada día que pasaba, el rompecabezas del pasado de John comenzó a formar una imagen más coherente, pero que introducía tanta complejidad como claridad. Los recuerdos recuperados revelaron una vida plagada de ambiciones, conflictos y un anhelo de algo más allá de los éxitos tangibles que había logrado. Compartió estas revelaciones con Emma, cuyo papel había evolucionado de cuidadora a confidente, creando un puente entre su pasado aislado y su presente comunitario. John contó historias de una carrera muy estresante en una ciudad bulliciosa, donde la búsqueda incesante del éxito había dejado poco espacio para conexiones humanas genuinas. Habló de un momento crucial, una traición que había destrozado su confianza y lo había llevado a cuestionar los fundamentos mismos de su vida. Esto, reveló, fue el catalizador de su abrupto alejamiento de la vida que conocía, llevándolo hacia el anonimato y la tranquilidad que esperaba encontrar en lugares desconocidos. En Willow Creek, Emma y un pequeño grupo informal de residentes que se habían vuelto particularmente cercanos a John comenzaron a reconstruir las implicaciones de su pasado para su ciudad. Reflexionaron sobre la influencia de eventos externos en su comunidad unida y las posibles repercusiones de la vida anterior de John que se extenderían a su realidad actual. La bibliotecaria de la ciudad, Sarah, que inicialmente había desconfiado de John, se vio arrastrada al drama de su pasado. Se convirtió en una aliada inesperada, ofreciendo acceso a recursos que podrían ayudar a John a rastrear los hilos de su antigua vida y tal vez atar los cabos sueltos que lo habían seguido hasta Willow Creek. Mientras tanto, el alcalde Thompson y algunos ciudadanos preocupados lidiaron con la dualidad del impacto de John en su comunidad. Por un lado, su presencia y el misterio que lo rodeaba habían traído una sensación de emoción y unidad al pueblo. Por otro lado,
había un miedo subyacente a lo desconocido, a la posibilidad de que las desgracias o enemigos pasados de John perturbaran su existencia pacífica. Cuando las hojas de otoño comenzaron a alfombrar las calles de Willow Creek, una tensión palpable se mezcló con el aire fresco. La comunidad, que alguna vez fue un coro armonioso de vidas simples y valores compartidos, ahora estaba llena de preguntas e inquietudes sobre la identidad, el cambio y la naturaleza porosa de sus fronteras aparentemente impenetrables. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo en tonos naranja y púrpura, John y Emma se encontraban en la orilla del lago de la ciudad, un lugar que se había convertido en un santuario para sus reflexiones compartidas. John, con la voz teñida de una mezcla de arrepentimiento y esperanza, expresó su determinación de afrontar plenamente su pasado y proteger a Willow Creek de cualquier consecuencia. «No quiero que mi presencia aquí sea motivo de división o miedo», afirmó. Su mirada se encontró con la de Emma. «Necesito afrontar lo que dejé atrás, no solo por mi paz, sino también por la del pueblo». Emma, comprendiendo la profundidad de su resolución, asintió. «Atravesaremos esto juntos», le aseguró, y su compromiso se hizo eco del sentimiento más amplio de los habitantes de la ciudad, quienes, a pesar de sus temores, gradualmente estaban aceptando la complejidad de la existencia humana y la interconexión de sus destinos. El frío del invierno que se acercaba se podía sentir en Willow Creek, reflejando la creciente tensión mientras John se preparaba para enfrentar los restos de su pasado. La comunidad, que alguna vez fue meros espectadores, se encontró profundamente entrelazada en el drama que se desarrollaba, y su destino aparentemente estaba vinculado a la resolución de la historia de John. John, con el apoyo inquebrantable de Emma, tomó medidas proactivas para abordar los hilos no resueltos de su vida anterior. Se acercó a viejos contactos y reconstruyó los acontecimientos que llevaron a su caída y finalmente a su fuga. El proceso fue catártico pero doloroso, y lo obligó a enfrentar los errores y traiciones que lo habían puesto en su camino hacia Willow Creek. Mientras tanto, la gente del pueblo luchaba con sus propias reflexiones, impulsadas por el viaje de John. En los hogares, en los restaurantes y en las calles surgieron conversaciones sobre el perdón, el cambio y la esencia de la comunidad. La ciudad, que alguna vez había prosperado gracias a la rutina y la familiaridad, ahora estaba luchando con el concepto de transformación y la imprevisibilidad del curso de la vida. Llegó un momento crucial cuando John descubrió que las sombras de su pasado no eran tan amenazadoras como había temido. La traición que había enfrentado fue consecuencia de malentendidos y maquinaciones corporativas, no de las intrigas malévolas de un antagonista vengativo. Esta revelación, compartida en una reunión del ayuntamiento, sirvió como una liberación metafórica del aliento colectivo del pueblo, aliviando los miedos y ansiedades que habían nublado a la comunidad. En esta reunión comunitaria, John se presentó ante la gente del pueblo, no como un extraño misterioso, sino como un ser humano moldeado por sus experiencias, tal como lo fueron ellos por las de ellos. Expresó su gratitud por la aceptación y el apoyo que había encontrado en Willow Creek, reconociendo que la ciudad le había brindado no solo refugio, sino también una nueva perspectiva de la vida y la conexión. El capítulo concluye con una sensación de unidad y una nueva comprensión dentro de Willow Creek. La gente del pueblo, influenciada por la terrible experiencia de John, comenzó a ver sus propias vidas y a sus vecinos bajo una nueva luz, apreciando la profundidad y complejidad de la experiencia humana. La ciudad, que alguna vez fue un telón de fondo para la recuperación de John, surgió como un personaje por derecho propio, que encarna los temas de resiliencia, comunidad y la capacidad duradera de crecimiento y empatía. Mientras el invierno envolvía a Willow Creek en un manto de nieve, la ciudad emergió del torbellino del pasado de John con un nuevo sentido de cohesión y propósito. La experiencia había tejido un tejido comunitario más rico, marcado por una comprensión más profunda y vínculos fortalecidos. John, ahora una figura familiar en la ciudad, decidió canalizar su gratitud y revelaciones en contribuciones que enriquecieron a Willow Creek. Se ofreció como voluntario en eventos locales, compartió su visión para los negocios con pequeños empresarios e incluso inició un programa en la biblioteca para enseñar conocimientos financieros,
convirtiendo su pasado, alguna vez doloroso, en una fuente de empoderamiento para otros. Emma, al presenciar la transformación de John y la aceptación del cambio por parte de la ciudad, descubrió que su propia perspectiva cambiaba. El viaje con John no solo había sido un catalizador para su recuperación, sino que también había redefinido su comprensión del cuidado, la conexión y el crecimiento personal. Ella vio su papel no solo como sanadora, sino como parte integral del tejido de una comunidad, en continua evolución en respuesta a los viajes de sus miembros. La propia ciudad, que alguna vez se resistió al cambio y desconfió de lo desconocido, comenzó a abrirse de una manera que nunca antes lo había hecho. Inspirado por la historia de John y la experiencia colectiva de enfrentar y superar desafíos compartidos, Willow Creek se convirtió en un faro de resiliencia y adaptabilidad comunitaria. Al cerrar el capítulo final, vemos a Willow Creek celebrando el fin del invierno con un festival que simboliza la renovación y la unidad. John y Emma están en el centro de las festividades, no como héroes y partidarios, sino como miembros integrales de una comunidad que había aprendido a aceptar sus vulnerabilidades y fortalezas. En un momento conmovedor, bajo el cielo despejado e iluminado por las estrellas, John y Emma compartieron una conversación que resumió su viaje. «Todos somos como este pueblo, ¿no?», reflexionó Emma, en constante cambio, creciendo a través de nuestros desafíos y encontrando nuevas formas de brillar. John asintió. Su mirada recorrió a la gente del pueblo. Sus risas se mezclaban con el crepitar de una hoguera. Sí, y al igual que Willow Creek, no estamos definidos por nuestro pasado, sino por cómo salimos de él, cómo nos unimos y cómo avanzamos. La historia concluye con el pueblo iluminado por el cálido resplandor de la hoguera, símbolo de su espíritu perdurable y la luz compartida de una comunidad renacida, lista para enfrentar el futuro con corazones abiertos y un sentido de unidad fortalecido.